¿Qué tal, mis queridos amigos y hermanos? Les doy las gracias un día más por acompañarme en estos momentos de estudio y meditación de la palabra de Dios. Hoy que es 22 de agosto, nos dice Dios y César. Antes de poder leer el texto que se encuentra en el libro de Lucas, vamos a orar para que sea nuestro Dios quien dirija estos momentos de estudio y meditación de su palabra. Oremos. Padre bendito que estás en los cielos, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu gran amor, por tu misericordia, porque tú, Señor, siempre nos cuidas y nos guías en todo momento, en toda circunstancia. Acompáñanos, Señor, a estudiar tu palabra. Apártanos, Señor, del mal. Transforma, Señor, nuestras mentes cada día más, Señor, conforme a tu voluntad, Señor. Y ayúdanos, Señor, a poder siempre vivir, Señor, y servirte a ti. Te lo pedimos en el bendito y sagrado nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. En el libro de Lucas, el capítulo 20, los versículos 22 y 25, la palabra de Dios nos dice lo siguiente. ¿No es lícito dar tributo a César o no? Entonces les dijo, pues dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. En este momento, cuando a Cristo le preguntaron, ¿verdad?, si era lícito poder tributar al gobierno o no, ellos lo hicieron para poder entramparlo, pues si él decía que era lícito o sea, que debía tributarse al gobierno solamente, entonces ellos podían acusarlo de no honrar a Dios. Pero si él decía que no, entonces podían también acusarlo ¿de qué? De desacatar las leyes del gobierno y puede también llevar ante un juicio. Entonces Cristo mostró allí una moneda y dijo lo siguiente, dad a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. O sea, hagamos lo que es correcto aquí, pero nunca dejemos de agradar y servir a nuestro Dios. La respuesta de Cristo en ese momento no era una evasión a la pregunta que se había sido hecha, sino una cándida respuesta a aquella pregunta. Teniendo en su mano la moneda romana, sobre la cual estaban estampados el nombre y la imagen de César, el emperador, declaró que ya que estaban viviendo bajo la protección del poder romano, debían dar a ese poder el apoyo que exigía, mientras no estuviese en conflicto con un deber superior. Entonces es lo mismo para nuestro tiempo hoy en día. Nosotros debemos respetar, nosotros debemos acatar las órdenes del país, pero cuando va en contra de principios, cuando va en contra de los mandamientos de Dios, en contra de la autoridad divina, ahí yo no me encuentro obligado a hacer eso. Ejemplo, si yo creo en la palabra de Dios y yo creo en sus mandamientos y amo a Dios y deseo servirle y serle fiel y yo deseo ir a la iglesia cumpliendo así la voluntad de mi Dios a tener ese encuentro con Él y quieren obligarme a hacer otra cosa, pues yo tengo que tomar una decisión. O hago lo que es correcto o obedezco a los hombres, ¿verdad? Entonces tengo que ver y analizar ese punto. O desobedezco a Dios y obedezco a seres humanos finitos y errados, o qué, o hago caso a Dios. Entonces tengo que ver ese punto. Pero aquí Cristo nos muestra, ¿verdad?, de que mientras no entre en conflicto eso con los principios divinos, no hay ningún problema. Pero mientras se sujetasen pacíficamente a las leyes del país, debían en toda oportunidad tributar su primera fidelidad a Dios. Ahora, a pesar de todo esto, ¿no? Por esa razón, nuestra primera fidelidad es a Dios. Vivimos dentro de un país, hoy en día, que supuestamente, bueno, en las leyes está que todos somos libres, que todos podemos ir a servir a nuestro Dios, adorarle a Él como queremos. Pero en la práctica, lastimosamente, hay empresas, instituciones que quebrantan esta libertad, que van en contra de la misma ley, que prácticamente esclavizan a las personas y las quieren someter bajo multas y demás cosas, incluso con amenazas de despidos, solamente para que acaten sus caprichos y nada más.
Y eso no es correcto, pues somos libres nosotros. Y no puede haber un ser humano que se pueda poner por encima de Dios. Ahora, si un ser humano se pone por encima de Dios, ese ser humano en su momento tendrá su recompensa, tendrá su paga. ¿Por qué? Por haber mellado la libertad de su prójimo, por haber ido en contra de la conciencia de su prójimo y haber buscado someter a su prójimo en contra de su propia voluntad. Eso es quebrantamiento de la ley, es pecado. Y es un pecado grave, porque nadie puede ir en contra de la voluntad de otro, ni Dios lo hace. Nosotros tenemos libertad de poder elegir y ningún ser humano puede ir en contra de los mandatos de Dios, ni ponerse por encima de Dios. Ahora, hemos de reconocer los gobiernos humanos como instituciones ordenadas por Dios mismo, o sea, tenemos que verlos de esa manera y enseñar la obediencia a ellos como un deber sagrado también. ¿Por qué? Porque estamos trabajando, estamos siendo empleados por ellos y también debemos nosotros hacer lo que es correcto, trabajar como debe ser, hacer las cosas bien, pero dentro de su legítima esfera. Dentro de su legítima esfera de ese trabajo, esa institución, yo obedezco. Pero cuando ya hay algo que está fuera de esa esfera, o sea, cuando se sale, digamos, de ese punto, de esa institución donde tiene que estar, ya no puedo obedecer algo que va en contra de un principio divino. Por ejemplo, sí, recientemente había un video en el cual se hablaba a los profesores, ¿no? Que son adventistas, de que está mal que se les dé permisos y muchas cosas más, ¿ya? En sábado, y que deberían ser obligados a acatar eso. El Ministerio de Educación es una cosa, y lo que es el Ministerio sí, de Libertad Religiosa es otro. No puede el Ministerio de Educación meterse en un asunto de otro ministerio. Ahora, más allá de los ministerios que puedan haber, está la libertad y la conciencia de cada persona. Y un ministerio o cualquier cosa no puede pisotear a aquello. No puede pisotearlo simplemente por el capricho o porque supuestamente se tiene que acatar esas normas. No, no se puede. No puede ir más allá de donde está establecido aquello. Ahora, pero cuando sus demandas estén en pugna con las de Dios, hemos de obedecer a Dios antes que a los hombres. Y eso lo dejó bien en claro Pedro cuando a ellos, en el libro de Hechos, los gobernantes judíos, los dirigentes judíos, les dijeron que ya no prediquen, que dejen de enseñar sus sinagogas, que ya no visiten a nadie, que tenían prohibido hablar de Cristo. Ellos dijeron, nos es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. O sea, además los hombres no, ellos como seres humanos, ellos no eran nada prácticamente, o sea, eran claramente líderes religiosos, tenían que mantenerse allí en sus funciones que ellos tenían, pero no ir más allá. Ellos no podían prohibirle hablar de Cristo, o sea, ellos no podían cerrar la lengua de nadie, ellos no podían prohibirle predicar y enseñar a otros, ellos no podían prohibir el anhelo de otras personas de escuchar esa esperanza de Cristo, no podían hacer nada de eso. Esa no era su función, y además nunca iba a ser su función, nunca. Por eso Pedro les dijo directamente, nos es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, porque fue un mandato divino lo que se les dio a ellos. Y ellos no podían quebrantar ese mandato divino simplemente por caprichos o porque tal vez se le afectaba de alguna manera a esa institución, a esa entidad de ese momento. No podían, no podían. Ahora, si esa entidad se sentía afectada por eso, tendría ellos que aclarar por qué. Tenían que decir por qué, la razón, pero aún así, aún diciendo la razón, no podían ir en contra de un principio y de la libertad de cada persona. Entonces, la palabra de Dios debe ser reconocida sobre toda otra legislación humana. Por encima de todo está la palabra de Dios. No hay ninguna ley que pueda estar por encima de la ley de Dios. La corona de Cristo ha de ser elevada por sobre las diademas de los potentados terrenales. El gobierno de Cristo está por encima de cualquier gobierno humano. Cualquier gobierno humano. No se nos pide que desafiemos a las autoridades. O sea, yo no voy a desafiar simplemente así por hacerlo. Nosotros claramente debemos avanzar en el nombre de Cristo, defender las verdades
que Él nos ha entregado y nos ha encomendado entregar a otros. Ahora, si los hombres nos prohíben hacer esta obra, entonces, o sea, cuando nos prohíban hacer esa obra, entonces podemos decir como los apóstoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer antes a vosotros que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Eso fue lo que dijo Pedro en el libro de Hechos registrado, cuando se les prohibió a ellos predicar y enseñar acerca de Cristo. O sea, nosotros tenemos que acatar claramente, o sea, las órdenes que se nos dan y hacer todo lo que se nos pide hacer, siempre y cuando no vaya en contra de los principios. Por ejemplo, si yo tengo este principio de no participar en actos de idolatría, abierta idolatría, a cualquier dios mundanal que es falso y que no tiene vida y que no da y no otorga nada, entonces yo no puedo participar y no participo. Y no se me puede obligar a hacer eso. No se me puede obligar. Porque si yo no quiero, yo no participo. Ahora, si me despiden, bueno, y se defienden con las leyes, corrompiendo las leyes como siempre lo hacen, sobornando, bueno, yo quedo libre de toda culpa, quedo libre de todo pecado y cae sobre ellos aquello. Y Dios sabrá velar por mí, por la fidelidad que yo he tenido hacia Él. Porque nadie me puede obligar a eso. Absolutamente nadie. Si quieren, podrían multar, bueno, pagamos la multa, pero nadie me puede obligar a participar de un acto que va en contra de la adoración a mi Dios y que va en contra del principio que yo también igualmente estoy guardando por amor a mi Dios. Yo estoy en plena libertad de aquello y agradezco que hay instituciones que comprenden eso, que entienden eso y que preguntan antes de cualquier cosa, preguntan: ¿quisieran que su hijo participase en esto? ¿Sí o no? ¿Quisieran que su hijo recibiese tal aplicación de tales cosas? ¿Sí o no? Entonces, eso está muy bien. Habla bien de la institución, habla bien de sus autoridades dentro de esa institución, pero cuando viene la institución y dice: no, tú estás obligado, tú tienes que hacer esto, si no se te va a pasar esto, memorándum de esto, eso habla mal de la institución y habla mal de esas autoridades, porque están yendo en contra de la libertad de una persona, en contra de su conciencia. Se están poniendo como Dios, como si fuesen Dios, ¿ya? Incluso por encima todavía, de esa manera, torturando y mellando la libertad de una persona. Y eso es un pecado por el cual todos los que han hecho eso responderán en su momento. Porque nadie tiene el derecho de ir en contra de la conciencia de una persona. Nadie. Cada quien es libre. Y muchos a veces dicen, ¿no?, que hay libertad, que libre albedrío, que yo puedo hacer esto. Quieren que se les respete una cosa, pero le faltan el respeto a otros. Entonces nosotros tenemos que ser justos. Autoridades que están en un cargo tienen que ser justos. ¿Quieren que se les respeten algo? Respeten también a los demás. Sepan respetar también. Hasta mientras aquellos que trabajan para estos hagan lo que tienen que hacer, trabajen bien para ellos, pongan el mejor empeño en todo lo que hacen, pero recordemos que tenemos libertad para hacer lo que debemos hacer. Ahora, si también la persona, el cristiano, elige y decide participar, eso ya es cosa suya. Eso ya es cosa suya. Es muy distinto. Pero si no quiere participar y es obligado y presionado y tal vez incluso despedido por no participar al final, porque fue firme en su decisión y en la fe que tiene hacia Dios, pues eso ya cae sobre otros, no sobre ese cristiano. Entonces, queridos hermanos y amigos, tal vez a algunos les va a parecer difícil, van a decir: pero vamos a perder el trabajo y muchas cosas más. Puede ser, pero es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Dios sabrá también allí qué hacer por nosotros, porque si Él dijo una cosa, debemos nosotros ser obedientes a Él, y Él sabrá también qué hace por nosotros. Pero también nosotros actuemos siempre de una manera muy prudente, saber explicar las razones, saber dar el fundamento del porqué, y conociendo también que tenemos leyes
que nos avalan, leyes que nos defienden, leyes que no se pueden ser pasadas por alto, que no se pueden quebrantar. Entonces tenemos la manera de poder defender lo que creemos y lo que deseamos practicar. Tampoco es que vayamos a perder el trabajo, porque tenemos forma de poder defender aquello, con las mismas leyes instituidas en una constitución, que debe ser respetada, porque más allá de eso debe ser respetada la conciencia de toda persona. Porque si predicamos o hablamos en libertad, pues debe haber realmente libertad, y no una opresión disfrazada por una supuesta libertad. Muy bien, queridos amigos y hermanos, demos a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Que el Señor te bendiga y te guarde. Amén.